Bien, empezamos a ampliar los temas fundamentales de este jueves y por ahora no comenzarán las clases en la fecha prevista porque los 5 gremios docentes con representación nacional anunciaron que los días 6 y 7 de marzo van a realizar un paro por 48 horas. Además de reclamar una paritaria nacional, rechazan la propuesta que les hizo la gobernadora Vidal a los docentes bonaerenses del 18%, que es la misma que en la ciudad de Buenos Aires. En la defensa del salario, de la educación pública, de las paritarias libres y sin techo para todos los trabajadores. Hemos resuelto el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48 horas para el día 6 y 7. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, ante la falta de acuerdo en ese distrito, pidió una nueva ronda de conversaciones y criticó el accionar del gobierno de María Eugenia Vidal. Esperamos que la gobernadora reconozca, primero, la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Segundo, discutir una inflación más real. Hoy el único que habla del 17% es el gobierno. Todas las consultoras hablan del 20, 23, 25%. Así que queremos discutir eso y además queremos una agenda de discusión propositiva para discutir cuestiones que son esenciales en el sistema educativo, como el tema de infraestructura, como el tema de comedores escolares, nombramientos de cargos docentes, la actualización y la formación docente. Los distintos representantes del interior del país dieron cuenta de la situación con miras al ciclo lectivo 2017. La Rioja, Corrientes y Neuquén explican el cuadro de situación. Hemos conformado también, este es un dato nuevo, por primera vez nos hemos juntado las dos CTA en la provincia de La Rioja con la CGT y la CONADU, de manera que el paro va a ser importante, va a ser paro de médicos, va a haber paro de profesionales docentes universitarios y el paro de maestros y profesores. Vamos a garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras de educación adhieran a estas medidas resueltas hoy en el Congreso de CETERA, de estas 48 horas de no inicio iniciales. Vamos a participar y adhiriendo y convocando al paro del 8 de marzo en defensa de los derechos de la mujer y dispuesto a seguir con un plan de lucha en función de no tener las respuestas que esperamos, la convocatoria de la paritaria nacional y una respuesta o propuesta del gobierno provincial que esté acorde con lo que estamos pidiendo. Nosotros somos fuertemente dependientes del financiamiento nacional. Con la Nación gira aproximadamente 800 millones de pesos en concepto de salarios docentes. Necesitamos duplicar esa suma para tener un salario sustentable y poder tener una recomposición salarial durante este 2016. O sea, por eso nosotros adherimos a este paro nacional y pedimos paritaria nacional. Seguimos con este tema, continuamos con el paro docente por 48 horas y vamos a hablar con los representantes de uno de los 5 gremios que lo convocan. Eduardo Salim Saad en el móvil de la TV Pública. Adelante, Eduardo. Gracias, Daniel. Mariel, buenas noches. Y estamos aquí, sí, en la sede de CETERA porque esto se veía venir. El Congreso Extraordinario de CETERA decidió este paro, esta huelga en la primera semana y en realidad es un plan de lucha que abarca las primeras 3 semanas de marzo, donde va a haber también jornadas con los padres, con los maestros en las escuelas en la segunda semana y después la profundización, si no se llega a ningún acuerdo, en la tercera semana de marzo. Pero vamos a preguntarle a la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, cuáles son las características de este plan de lucha que han decidido y una de mis primeras preguntas va a ser, uno siempre tiene amigos, conocidos, docentes y hoy una amiga me dijo, y yo no sé si voy a poder parar porque a mí me descontaron y no llego a pagar el alquiler. Y ahora, ayer justamente la justicia de la provincia de Buenos Aires decidió que se descuenten a los docentes los días de paro. ¿Cómo se puede solucionar eso cuando la justicia también no reconoce el derecho a huelga? Lo primero que me parece que hay que señalar es la causa del conflicto. Lo primero que hay que discutir es que lo que estamos planteando desde CETERA y los 5 gremios nacionales que formamos parte de una conquista para nosotros que fue la paritaria nacional docente, es que el gobierno nacional ni siquiera ha convocado. En el caso de la paritaria nacional docente, no estamos hablando de una diferencia de porcentajes como puede ocurrir en algunas provincias, sino que estamos hablando del incumplimiento de una ley que es la Ley de Financiamiento Educativo, que no solo tiene previsto fijar un piso nacional, sino que además, entre otros temas, tiene planteado el fondo compensador de desigualdades salariales para las provincias del NOA y NEA que tenían el salario más bajo, el incentivo docente para todos los docentes del país
y el financiamiento educativo vía lo que nosotros llamamos programas educativos, que no van solamente al salario, sino que van en forma federal a las provincias y que en el 2016 tuvieron una gran subejecución, y por el otro lado en este año también se ve fuertemente afectado. Por el otro lado, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad urgente de que el gobierno cumpla con la ley, convoque a la paritaria y resuelva un conflicto que ya por las características que se están planteando es un conflicto nacional. Tenemos la mayoría de las provincias argentinas con las cuales hoy estuvimos acá discutiendo con todos los sindicatos de base de CETERA, una discusión larga y muy profunda, que han planteado la situación de que tienen provincias donde la oferta es del 10% y otras del 18% en 4 cuotas, es decir, algo que significa claramente no poner piso al salario, pero sí poner claramente un techo, con lo cual se configura un escenario grave de conflicto nacional y creo que el gobierno debe destrabarlo, debe respetar la ley, debe convocar a la paritaria nacional docente y debe resolver este hecho, y que es el gobierno el responsable, porque quiero recordar que en enero, que en febrero y que en la primera parte de estos últimos días estuvimos reclamando por escrito, en la calle, en el Ministerio de Trabajo, junto a los 5 gremios nacionales, la convocatoria urgente a paritaria, y no hemos tenido respuesta formal, ni siquiera hemos tenido una respuesta informal. En ese sentido, hemos determinado, como usted dice, un plan de lucha que va a empezar con un paro nacional el 6 y el 7, con marcha nacional a Buenos Aires, el 7 acompañando la marcha de los trabajadores de la CGT y de la CTA, donde nosotros decimos que la marcha por el trabajo también es la marcha por la educación, porque nos afectan a todos los trabajadores los mismos problemas. La segunda semana, como usted bien decía, jornadas en las escuelas sin desafectación de clases, sino radios abiertas, abrazos, reuniones de padres, y en caso de no tener respuesta, una gran marcha federal educativa. Sonia, en los estudios de la Televisión Pública Argentina la están escuchando Daniel López y María Fitzpatrick. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Al paro que ya anunciaron para el 6 y 7 de marzo, justo cuando estaba previsto el inicio de clases, ¿se podría sumar la tercera jornada el 8 de marzo en adhesión al paro de mujeres en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer? Nosotros vamos a participar activamente del paro internacional de mujeres y hemos dejado librado a lo que cada una de las provincias hayan definido en el marco de sus asambleas o congresos la forma de adhesión. Claramente estamos impulsando un trabajo muy fuerte desde las escuelas, que es algo que ya venimos haciendo, en lo que para nosotros es la concientización de los efectos brutales del patriarcado y el trabajo con nuestros alumnos en las aulas, con los papás, con la comunidad, denunciando el asesinato de mujeres y el aumento de los femicidios y exigiendo políticas públicas que tengan que ver con resolver este problema. Sonia, lamentablemente en los últimos años se ha llegado a este tipo de tensiones casi siempre durante los veranos y en algunos casos se llegó a una solución faltando pocas horas para la fecha prevista para el comienzo de las clases. ¿Todavía hay tiempo, si hubiera una convocatoria del gobierno, de dialogar la semana que viene y poder llegar a un acuerdo? Queda poco tiempo, el gobierno tuvo mucho tiempo. Nosotros lo hemos pedido reiteradamente, pero por supuesto siempre hemos estado abiertos al diálogo. De hecho, hemos sido nosotros los que hemos planteado la necesidad de que se nos convocaran y del otro lado no hemos escuchado una sola respuesta afirmativa. Muchas gracias, Sonia Leso, y a vos, Eduardo Salinzad, ahí en el móvil. Hasta luego. Bien, y seguimos con el tema, pero en este caso decíamos con el tema, pero lo que opinó sobre esta situación el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó fue algo que nosotros consideramos absolutamente grave desde el punto de vista institucional, que es que mientras nosotros estábamos desarrollando las conversaciones, la negociación paritaria
con los gremios de la provincia de Buenos Aires. CETERA Nacional acaba de anunciar un paro de 72 horas que significa el no inicio de clases. Digo, esto muestra lo que nosotros venimos diciendo hace un tiempo, que hay una intencionalidad política de ese gremio de confrontar y de que no empiecen las clases, porque nosotros estábamos negociando en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires a la misma hora también se estaba negociando. Si hay paro, ¿se van a descontar los días de huelga o incluso ha avalado hace 48 horas la Cámara en lo contencioso? Absolutamente, y además quiero decirle algo, nosotros siempre descontamos los días de paro. ¿Por qué se descuentan los días de paro? Porque el derecho constitucional, que respetamos ampliamente, significa que hay una ausencia justificada en ejercicio de ese derecho, pero no es una licencia paga forzosa.